Good morning, it's Teacher Angela one more time. Today we are going to see how historians divide history into two main periods. Los historiadores dividen la historia en dos grandes periodos, prehistory and history, la prehistoria y la historia. Prehistory is the oldest and longest period in the past. It started with the first human beings, and there are no written sources from this period. La prehistoria es la más antigua y la más larga, es el periodo más antiguo y más largo. Empezó con los primeros humanos y no tenemos ningún documento escrito que nos diga nada de este periodo. However, history began when people started to write. We know more about this period because we have written sources. Sin embargo, la historia comenzó cuando la gente empezó a escribir. Entonces sabemos más cosas sobre este periodo porque tenemos fuentes escritas. History is divided into four main periods: Ancient history, the Middle Ages, the Modern Age, and Contemporary history. La historia se divide en estos cuatro periodos. So let's sum up what we have seen. History is divided into prehistory and history. And inside history we have four main periods: Ancient history, the Middle Ages, que es la Edad Media, por si alguno suena, the Modern Age, and Contemporary history. So now we know that history is divided by four main periods. The first one is Ancient history, la historia antigua. This period began when human beings started to write. Empezó cuando los humanos comenzaron a escribir. In ancient Egypt, people used hieroglyphic writing. En el antiguo Egipto, la gente utilizaba los jeroglíficos, lo que habéis hecho en lengua conchelo. That is the first way of writing. Okay, the second period is the Middle Ages, la Edad Media. This period started with the fall of the Roman Empire. Este periodo empezó con la caída del Imperio Romano. Si alguno habéis visto Asterix y Obelix o lo habéis leído, ¿sabéis quiénes son los romanos? Pues este periodo comenzó con la caída del Imperio Romano. The third period is the Modern Age, la Edad Moderna. This period started with Christopher Columbus' arrival in America. Este periodo empezó con la llegada de Cristóbal Colón, que en nuestro libro lo llaman Christopher Columbus, pero lo conocemos como Cristóbal Colón. Entonces este periodo empieza cuando Colón llega a América. En tercero D esto lo hemos hablado, no sé, en tercero A creo que no, pero en tercero D cuando hablamos de las tribus indígenas de Sudamérica estuvimos hablando de Cristóbal Colón, a ver si os acordáis. And finally, the fourth period, the last one, is contemporary history. And this period started with the French Revolution and continues to the present. Este periodo, la historia contemporánea en español, empezó con la Revolución Francesa y este periodo continúa hasta el presente. Estamos aún viviendo en la historia contemporánea. So it's very important that we know that first we have prehistory and then history. And inside history we have ancient history, the Middle Ages, the Modern Age, and contemporary history. Is everything clear? I hope so. If not, you can ask me if you have any doubts. So, thank you for listening. I hope everybody's okay. Bye bye.